Batista, le voy a hablar sobre Panamá en el marco de la globalización y la integración. Panamá ha sido privilegiada por una excelente posición geográfica. Gracias a esto, fue elegida entre otros países para construir un canal interoceánico, el cual ha sido el eje central de la economía panameña y un aliado estratégico para diferentes potencias del mundo. De globalización, tenemos que saber el significado de la misma. Este es un proceso político, económico, social, cultural y ecológico que está teniendo lugar actualmente a nivel mundial, gracias al cual cada vez existe una mayor interrelación económica entre los diferentes países. La economía de Panamá es una de las más estables, dinámicas y prometedoras, con mayor crecimiento en Latinoamérica. Según el Banco Mundial, el país tiene el ingreso per cápita más alto de Centroamérica, de unos $12.503. Es además el mayor exportador e importador a nivel regional. Las ventajas de la globalización son las siguientes. Reducción de costos. La globalización puede reducir los costos mundiales en diferentes formas. Entre ellas está la economía de escala, que se puede realizar aunando la producción u otras actividades para dos o más países. El costo más bajo de factores se puede lograr llevando la manufactura u otras actividades a países de bajos costos. La reducción concentrada significa reducir el número de productos que se fabrican de muchos modelos locales a unos pocos globales. Dentro de las desventajas de la globalización está el intervencionismo extranjero. Entre los problemas que algunos ven al proceso globalizador está una cierta disminución de la soberanía nacional, como los países están tan interrelacionados en lo económico, social, político y cultural. Pérdida de la identidad nacional. También hay quien ve un peligro de pérdida de la identidad nacional, ya que las sociedades cada vez se parecen más entre sí, con los mismos gustos culturales y modas. En la tercera desventaja tenemos un aumento del desempleo en los países desarrollados, uno de los aspectos más criticados por los detractores de la globalización económica es la fuga de empresas nacionales a países donde los costos de producción son más bajos. Como cuarto punto, tenemos la concentración del capital en grandes multinacionales. Esto es a consecuencia del punto anterior, es que han crecido las desigualdades, aumentando sus beneficios y sus posibilidades de competir a las grandes multinacionales, que son las grandes vencedoras de este modelo de globalización económica. La globalización y su impacto en Panamá. El proceso de globalización para Panamá ha provocado más impactos negativos que positivos. Las industrias nacionales han pasado a ser parte de grandes consorcios internacionales donde sus principales accionistas tienen diferentes nacionalidades, según sea el beneficio directo que le aporta cada nación para alimentar sus arcas, sin importar los efectos colaterales que causan a la masa poblacional. La integración en Panamá. La doctrina de integración significa la extensión en el ámbito multinacional de la tesis según la cual el desarrollo económico es imposible sin la industrialización. Es decir, que el desarrollo económico de una región es imposible sin la industrialización de esa región. La integración económica definida como proceso no es otra cosa que el programa escalonado de eliminación de las barreras artificiales a los intercambios de bienes y a los movimientos de factores productivos.
La cooperación e integración económica representan para las regiones subdesarrolladas y especialmente para América Latina la oportunidad de acelerar el proceso de crecimiento económico y atenuar de esa manera las grandes tensiones sociales a que se haya sometido nuestro continente. Hay diferentes formas de integración económica. Dentro de ellas tenemos el sistema de preferencias aduaneras. Esta está basada en el hecho de que un conjunto de territorios aduaneros se concedan entre sí una serie de ventajas aduaneras no extensibles a terceros debido a la suspensión internacional aceptada de la cláusula de nación más favorecida. Como segundo punto está las zonas de libre comercio. Esta es un área formada por dos o más países que de forma inmediata o paulatinamente suprimen las trabas aduaneras y comerciales entre sí, pero manteniendo cada uno frente a terceros su propio arancel de aduanas y su peculiar régimen de comercio. Como tercer punto están las uniones aduaneras, que son la máxima expresión de integración de dos o más economías nacionales previamente separadas. Una unión aduanera supone en primer lugar la supresión inmediata o gradual de las barreras arancelarias y comerciales a la circulación de mercancías entre los estados que constituyen la Unión. Pero la unión aduanera significa además la construcción de un arancel aduanero común frente a terceros países. Los efectos de la integración o efectos en la producción pueden ser positivos o negativos. Los positivos están que si se hace posible la sustitución de fuentes nacionales de abastecimiento de altos costos por producción de algunos de los otros países miembros con menores costos, el ahorro permitiría una utilización más eficiente de los recursos productivos y una mejora en los patrones de bienestar. Como efectos negativos tiene que si lo que se sustituye son importaciones de menores costos provenientes de terceros países por producciones originadas en la región y de mayores costos, había un incremento en sus gastos. Como conclusión en este tema, podemos destacar que en las últimas décadas se ha caminado hacia el acercamiento entre Panamá y el proceso de integración centroamericana. Este país participa en algunos organismos subregionales y ha establecido una unión comercial con Centroamérica mediante acuerdos de libre comercio bilaterales. Recientemente, como consecuencia del proceso de globalización, la postura de los países centroamericanos y de Panamá se han acercado como lo habían hecho antes. La integración económica concebida como el programa escalonado y como el resultado de la eliminación de las barreras artificiales a los intercambios de bienes y a los movimientos de factores productivos dentro de una región, constituye una herramienta de desarrollo colectivo según sea aplicada. Panamá se ha privado de esta herramienta durante toda su historia republicana, pero ya es hora de afrontar el reto del ALCA, que junto con un plan Puebla-Panamá y con otros intentos integracionistas pueden significar el inicio de una época de prosperidad y de verdadero desarrollo sostenible, no solo para nosotros, sino también para todo el hemisferio.